Hoy veremos información acerca de Google Hacking o también llamado Footprinting con Google. Revisaremos información acerca de los operadores de búsqueda y haremos unos cuantos ejemplos relevantes para que nos queden claros los conceptos de cómo utilizar estos operadores para afinar nuestras búsquedas durante la fase de reconocimiento de un hacking ético. Veamos un ejemplo. Aquí en la figura observamos que he colocado las palabras ScanMe Nmap. Es decir, estoy buscando información acerca del proyecto ScanMe de Nmap. Y pueden ver que los resultados son más de 10.000. Si nosotros quisiéramos afinar esa búsqueda para que los resultados fueran más relevantes al objetivo durante la fase de reconocimiento, podemos utilizar los llamados operadores de Google. El uso de estos operadores de Google es lo que se denomina Footprinting con Google o también Google Hacking. Estos son algunos de los operadores de Google más utilizados. No son todos, pero considero que son los más relevantes, los más importantes que podemos utilizar durante nuestra fase de reconocimiento. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos en detalle. Empecemos por el operador dobles comillas. Si nosotros colocamos una frase dentro de dobles comillas para hacer la búsqueda en Google, lo que va a suceder es que los resultados que nos van a salir van a ser literales. Es decir, ejemplo, doble comilla, hola mundo, y Google nos va a traer resultados en donde va a estar la frase hola mundo de forma literal. Si no lo pongo entre comillas dobles, lo que va a suceder es que me va a traer resultados separados en donde puede ser que esté hola y puede ser que esté mundo, y además puede ser que estén en desorden, es decir, que esté hola mundo, pero hola al inicio de una frase y mundo en medio de otra frase. Si yo quiero que la frase sea exacta, literal, hola mundo, sin nada más en medio, entonces la enmarco en dobles comillas y eso me va a ayudar a afinar mis resultados. Otro operador muy útil es el operador más. Si el operador más yo lo antepongo a una palabra, ejemplo, más de, o más a, más un. Si ustedes se fijan, estas son palabras bastante comunes. Si yo no les antepongo el operador más, lo que va a suceder es que Google las va a excluir de la búsqueda. Por supuesto, el operador más yo lo puedo anteponer no solamente enfrente de estas palabras tan comunes como de, a o un, sino adelante de cualquier palabra. Por ejemplo, yo quiero buscar fresas rojas. Quiero que la palabra rojas sea obligatoria, es decir, que aparezca siempre en los resultados de la búsqueda. Entonces le antepongo el operador más, le digo más rojas, aunque ese más parece T, parece que dice trojas, pero es más rojas. Entonces lo que va a suceder es que la palabra rojas me va a aparecer de forma obligatoria dentro de los resultados. De forma similar, si utilizamos en cambio el operador menos, lo que va a suceder es que se va a excluir la palabra que coloquemos a continuación. Por ejemplo, digamos que yo estoy buscando bancos. Estoy buscando bancos, pero estoy buscando bancos, instituciones bancarias. Y quiero excluir que me salga algo relacionado con muebles, porque resulta que empezaron a salir resultados relacionados con muebles de madera, que bancos de sala, que bancos de bares, etc. Y yo no quiero nada relacionado con muebles, sino que quiero información relativa a instituciones bancarias. Entonces podría utilizar el operador menos para excluir esa palabra que no quiero que me aparezca relacionada con ningún resultado. Este operador, si lo anteponemos a una palabra, nos va a traer en los resultados no solamente dicha palabra, sino también sinónimos de la palabra. Ejemplo, virgulilla, sueldo. Y entonces Google me va a traer como resultado en la búsqueda no solamente la palabra sueldo, sino también sinónimos de esta palabra como salario, remuneración, etc. El operador INURL me permite ponerle a continuación una palabra y los resultados ahora me van a mostrar esta palabra no en el título de la página, ni en la descripción, ni en el contenido de la página, sino en la dirección, es decir, en la ruta, en el path de la URL. Ejemplo, gobierno. Yo le digo INURL gobierno. Entonces, en los resultados Google me va a mostrar páginas que como parte de la ruta
tienen el texto gobierno. El operador cite nos permite limitar las búsquedas a un dominio o a un servidor web en particular. Por ejemplo, yo le puedo decir site://gov.es y los resultados van a estar limitados a servidores web del dominio gov.es. Si quiero afinar la búsqueda aún más y limitarlo a un servidor en particular, yo podría hacer algo como, por ejemplo, site://www.gov.es, y en este caso estarían limitados los resultados solamente al servidor www del dominio gov.es. Si además queremos limitar nuestra búsqueda por un tipo de extensión en particular, le podemos anteponer el operador x:. Ejemplo, le digo x:/PDF, o le digo x:/doc, o le digo x:/ppt. En fin, cualquier tipo de extensión que podría estar presente o archivos que podrían estar contenidos dentro de un sitio web. Si queremos afinar esa búsqueda, pues entonces lo podemos hacer con el operador x, indicándole el tipo de extensión. Finalmente, el operador all-in-text nos permite limitar la búsqueda al cuerpo de la página web o de las páginas web que trae como resultado Google. Ejemplo, le digo, quiero que busque la palabra sueldo dentro del contenido de las páginas. Y entonces, ahora va a buscar esta palabra en el texto de las páginas web, no en el título, no en la URL, no en la descripción de la página, sino dentro de la página misma. Pero esto se entiende mejor con un ejemplo. Así que pasemos a la demostración para que nos quede claro el uso de los operadores de Google durante la fase de reconocimiento de un hacking ético. Muy bien, estamos ya en Google y vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, con el término bancos. Y nos trae cientos de miles de resultados de páginas relacionadas con bancos que tienen pues esta palabra en el título o en la descripción. Si nosotros queremos afinar esta búsqueda, podríamos agregarle un segundo término. Ejemplo, bancos de Ecuador. Y ahora vamos a tener 691.000 resultados, pero relacionados con bancos de Ecuador, lo cual se acerca más a lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué tal que yo quiero buscar literalmente bancos de Ecuador? Entonces lo enmarco utilizando el operador de comillas. Entonces, entre dobles comillas, la palabra de forma literal que estamos buscando, que en este ejemplo sería bancos de Ecuador, y ahora podemos ver que los resultados han disminuido y ya tenemos 226.000 resultados. Otra forma de hacer esto sería diciéndole más bancos, más de, más Ecuador. Y lo que estamos haciendo es diciéndole que cada una de estas palabras es obligatoria. O sea, debe estar bancos, debe estar de y debe estar Ecuador. Y en este ejemplo podemos ver que no se han encontrado resultados exactos. Entonces podríamos hacer un cambio, le decimos bancos, le dejamos de como obligatorio porque queremos que se incluya esta palabra en el resultado, porque lo contrario, por ser una palabra tan común, sería excluida de los resultados, Google la excluiría. Y le estamos poniendo el operador más para decirle que esta palabra es obligatoria. Entonces le decimos bancos de Ecuador y ahora obtenemos 38.500 resultados. Entonces ustedes pueden ver que haciendo uso de los operadores de Google vamos afinando nuestras búsquedas. Ahora, ¿qué tal que yo quisiera limitar esto al dominio S? Entonces, le diría operador site, limítelo al dominio .es. Podríamos afinar más esto y decirle que queremos los resultados solamente correspondientes al dominio fin S. Y como vemos, pues solamente obtenemos un resultado, que está justamente relacionado en este caso con el Banco Central del Ecuador, fin S. Si queremos abrir un poco más la búsqueda, podríamos quitarle fin y simplemente le ponemos como antes, .es. Ahora, ¿qué tal que queremos traer documentos solamente de tipo PDF? Entonces, podemos afinar la búsqueda agregándole el operador x.
Y como pueden ver, los resultados ahora se limitan a documentos que tienen solamente este tipo de extensión. Si yo le doy clic a uno de estos documentos, pues me va a abrir, en este caso en otra pestaña, un documento de tipo PDF. Podríamos también cambiar el tipo de extensión y decirle, bueno, no quiero un PDF, sino que quiero, qué sé yo, un doc. Entonces, Bancos de Ecuador, ahora queremos un archivo con extensión doc o varios archivos con extensión doc y podemos ver que tenemos un solo resultado. Si le damos clic, se nos abre, se nos empieza a descargar un documento de tipo doc que lo vamos a poder abrir con una aplicación como Word. Ahora, ¿qué tal que yo no quiero buscar nada relacionado con bancos, sino que estoy buscando información acerca de sueldos de la Policía Nacional? Entonces yo le digo sueldos, Policía Nacional, qué sé yo, de Colombia, sueldos de la Policía Nacional de Colombia, y me aparece información relacionada con la Policía Nacional de Colombia y también algo relacionado con sueldos. Si queremos afinar aún más nuestra búsqueda, podríamos anteponer el operador virgulilla a la palabra sueldos y entonces Google nos va a traer como resultado páginas que no solamente van a tener la palabra sueldos, sino sinónimos como remuneración, salario, asignaciones, etc. Si queremos limitar aún más esto, como se habrán fijado, el dominio de la Policía de Colombia es policía.gov.co, entonces tendría sentido utilizar el operador INURL y decir que dentro de la ruta esté policía.gov.co. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma podría ser, en lugar de decirle INURL, podríamos decirle site, que es más preciso, relacionado con el dominio policía.gov.co. Otro ejemplo podría ser decirle que quiero la palabra sueldo dentro del URL y quiero limitar esto al sitio de la Policía de Colombia y en este caso obtengo solamente un resultado. Aquí pueden ver que efectivamente dentro de este URL está la palabra sueldo y este es un archivo que pertenece al dominio policía.gov.co. Otra forma podría ser no buscar la palabra sueldo dentro del URL, sino dentro del texto del documento que me trae como resultado Google cuando hace las búsquedas dentro del dominio policía.gov.co. En este caso utilizaríamos el operador all-in-text sueldo. Entonces, dentro del contenido de las páginas que me trae como resultado Google del dominio policía.gov.co va a buscar la palabra sueldo. Entonces, estos son algunos ejemplos de operadores con Google. Espero que con esto tengamos claros los conceptos. Muchas gracias por haber visto esta presentación y nos vemos en el siguiente video. Gracias.